Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en Estudios Económicos, de la maestría en Economía y del Centro de Investigación de Teoría Económica, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado La adopción de los vehículos eléctricos en México. Y para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Hugo Briceño Ramírez, profesor investigador de la Universidad Panamericana. De igual forma, agradecemos al doctor Adrián Ramírez Navarro, profesor investigador de la Universidad Panamericana. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qca.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, buenas tardes. Hoy tenemos el agrado de tener a dos excelentes investigadores de la Universidad Panamericana, quienes nos darán el seminario del día de hoy. En ese sentido, realmente me da mucho gusto que podamos tener a los dos autores, en este caso de un artículo que acaba de ser aceptado en el nivel más alto que es el nivel Q1. Normalmente, para quienes no estén muy familiarizados con la terminología, los artículos académicos se consideran en 4 niveles: el Q4, el Q3, el Q2 y el Q1. Y el Q1 es el nivel más alto que hay en este momento. Entonces, pues la verdad, nos da mucho gusto saber que el trabajo que se va a presentar hoy básicamente ha sido aceptado para su publicación en nivel Q1. Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, pues mencionamos a manera de presentación de nuestros ponentes. El día de hoy tenemos al doctor Hugo Briceño Ramírez y al doctor Adrián Ramírez Nafarrete. El doctor Hugo Briceño Ramírez, sus antecedentes académicos, quizá algunos ya lo hayan conocido aquí en la Universidad de Guadalajara porque es doctor en Ciencias Económico-Administrativas, egresado de la UDG. Tiene también una maestría en evaluación en la Universidad de Guadalajara y la maestría en Ciencias Sociales por parte del Colegio de Sonora, y es licenciado en Administración y Finanzas por parte de la Universidad Panamericana. En lo que se refiere al doctor Adrián Ramírez Nafarrete, es doctor en Ingeniería Industrial por Arizona State University, es maestro en Ciencias en Sistemas de Manufactura por el Tecnológico de Monterrey e ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Sonora. Los dos investigadores que hoy tenemos el gusto de que nos acompañen son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ambos, particularmente el doctor Hugo Briceño en el nivel de candidato y el doctor Adrián Ramírez en el nivel 2. Pues así, sin mayor preámbulo, pues doy paso a su plática. Muchas gracias por su asistencia. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al doctor Ruiz y al CUSEA por la invitación. Entonces, bueno, lo que queremos presentar hoy es el trabajo de investigación, los resultados de un trabajo de investigación que tiene que ver con la adopción de vehículos eléctricos en México. Ahorita vamos a explicar un poco del contexto, de por qué es relevante este trabajo, y presentaremos entonces cuáles son los factores que hemos encontrado que están muy asociados a la adopción de vehículos híbridos y eléctricos en México. Ahorita vamos a explicar cuál es la distinción entre vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Entonces, voy a pasar a la presentación. Bien. Bueno, ¿de dónde viene este trabajo, la motivación de realizar este trabajo? Vamos a ver si recuerdan algunas de estas imágenes que sucedieron no hace mucho tiempo, ya casi un par de años aquí
en Guadalajara, en particular en la zona metropolitana de Guadalajara se vio muy afectada en enero del 2019, ¿no? Cuando hubo un desabasto de combustible en varias zonas del país, pero pues lo vivimos bastante fuerte aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y entonces vimos pues las largas filas para, pues donde había combustible, en las gasolineras que tenían combustible, pues largas filas para poder acceder a ellos, ¿no? Y bueno, también incluso filas de gente que iba a pie, no necesariamente en el vehículo, sino también para obtener reservas, ¿no? de este combustible en esas fechas. Entonces veíamos el mapa, bueno, en ese entonces incluso surgieron algunas aplicaciones para teléfonos móviles para identificar en qué gasolineras había disponibilidad de combustibles, en cuáles no había. Aquí vemos un mapa en aquellas fechas de que en muy pocas estaciones podía encontrar uno gasolina, ¿no? Y bueno, las esperas pues eran muy, muy largas. Incluso pues también ante el desabasto en este caso de combustible, surge el mercado negro, ¿no? Veíamos cómo se vendía o se ofrecía gasolina en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto fue la motivación para iniciar con este proyecto, porque bueno, sabemos que los vehículos eléctricos e híbridos pueden representar una alternativa, ¿no? Donde o no se requiere, como el caso de los vehículos eléctricos, o el ahorro en combustible puede ser significativo, como en el caso de los híbridos, ¿no? Entonces, esta fue nuestra motivación para iniciar con este trabajo. En esas fechas también vimos qué era lo que sucedía en el buscador de Google. Entonces, respecto a los términos relacionados con esta situación que se estaban buscando. Entonces, veíamos, por ejemplo, el término gasolina aquí en el área de Guadalajara y Jalisco en general. Veíamos aquí un pico en las búsquedas en esas primeras semanas de enero de 2019. Veíamos también cómo esta búsqueda pues, se intensificó mucho más en Jalisco y en algunos estados, como Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, ¿no? A su vez, también se incrementó la búsqueda en estas regiones de otros términos, como por ejemplo, autos eléctricos, ¿no? Autos eléctricos también tuvo un incremento en las búsquedas. Igual los autos híbridos. Entonces, vimos que ante esta situación, pues mucha gente empezó a buscar estos términos, quizá para considerarlo como una alternativa a futuro de movilidad, ¿no? Entonces, esto fue nuestra motivación. A partir de ahí, participamos en una convocatoria emitida por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco para este fondo científico para para atender problemas del Estado, ¿no? Y bueno, afortunadamente este proyecto resultó beneficiado y con esto estamos trabajando actualmente, ¿no? Bueno, entonces iniciamos primero con la parte de los antecedentes de a qué nos referimos con un vehículo híbrido y eléctrico, que en ambos casos son nuestro objeto de estudio en esta investigación. Bueno, para eso hay que entender un poco sobre todas las variedades de movilidad, ¿no? De un vehículo, cuáles son las opciones del tren motriz. Entonces, el más común, pues tenemos el motor de combustión interna que usa gasolina, que usa diésel para poder moverse, ¿no? Para poder mover una transmisión que pueda desplazar este vehículo. Las otras opciones son los vehículos híbridos, que además de tener un motor de combustión interna, también tienen un tren eléctrico, un motor eléctrico. Hay variedad en estos vehículos híbridos. Están los que se pueden conectar directamente a la corriente para recargar la batería, o aquellos que no se conectan a la corriente, pero que el mismo movimiento recarga esas baterías eléctricas, ¿no? En ambos casos, regularmente el motor eléctrico se utiliza para desplazarse cortas distancias y a velocidades lentas, mientras que para más largas distancias y mayor velocidad se utiliza el motor de combustión interna.
El otro es, son los vehículos eléctricos en las siguientes dos columnas que estamos presentando aquí. Uno de rango extendido, en este caso utiliza, digamos, una configuración en serie del motor de combustión interna y también de la batería para poder desplazarse largas distancias, ¿no? La otra opción que existe son los vehículos que le llamamos puramente eléctricos, que funcionan a base de batería. Este no tiene ningún motor de combustión interna, no usan combustible, y entonces solamente con la batería se desplaza, ¿no? Impulsa la transmisión y desplaza el vehículo, y estos pues sí tienen que conectarse a la corriente para poder recargar esa batería. Y bueno, otra tecnología están los de celda de combustible, que ellos usan hidrógeno, ¿no? También tienen, digamos, un combustible alterno. Bien, otras características de estos vehículos, bueno, aquí lo vemos, que la propulsión, principalmente los vehículos de combustión interna y los híbridos no recargables, pues el motor de combustión interna sigue siendo la principal fuente de propulsión, ¿no? Y también, bueno, la que genera la energía que se requiere para ello. Tenemos también los vehículos híbridos, los que se conectan, los conectables, digamos, su propulsión pues es principalmente una combinación de ambas, tanto el combustible como de la batería. Los de rango extendido, los vehículos eléctricos y los de celda de combustible, pues su propulsión es principalmente a través del motor eléctrico, ¿no? Entonces, nuestra investigación se basa en los modelos más comunes que están a la venta en México, que no son los de combustión interna, más bien nos estamos refiriendo a estas otras alternativas, en particular a los híbridos y a los eléctricos, ¿no? Los basados en batería. Y de los híbridos estamos considerando ambos, los que se conectan a la corriente y los que no. Bien. Entonces, bueno, estas gráficas vienen de este documento, Evolution Report de 2014, del Amsterdam Roundtables y de McKinsey. Bien. Entonces, ¿qué tanto han sido aceptados o se han ido adoptando los vehículos eléctricos alrededor del mundo? Bueno, esta figura nos ilustra cuál es la cantidad de automóviles eléctricos en las calles. Y aquí sí nos estamos enfocando a aquellos modelos que son recargables, principalmente el vehículo eléctrico a base de batería y también los híbridos recargables. Entonces, aquí vemos cómo la demanda desde 2010 a 2019 se ha ido incrementando significativamente. En 2010 había unas cuantas decenas de miles de vehículos en las calles alrededor del mundo, mientras que en el año anterior esta cifra llegó a 7.2 millones, ¿no? De vehículos eléctricos o híbridos recargables. ¿Dónde se concentran la mayoría de ellos? En China. En China es el principal mercado, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Principalmente ahí es donde podemos encontrar la mayoría de estos vehículos. Un punto importante, pues para poder adoptar un vehículo eléctrico, pues es tener la infraestructura necesaria para poderlo recargar, ¿no? Entonces aquí vemos cómo están distribuidos estos cargadores, estas estaciones de recarga alrededor del mundo y en qué cantidades. Entonces tenemos por un lado las estaciones de recarga privadas, los que se instalan en los domicilios de las personas que tienen un vehículo eléctrico. Ellos contaban alrededor de 6.5 millones de estaciones en el 2019, igual que el mercado de vehículos eléctricos, pues la mayoría de ellos se concentra en China, otro tanto en Estados Unidos y otro tanto en Europa, ¿no? Sobre las estaciones públicas de recarga, pues vemos que en cantidad es mucho menor, ¿no? Un poquito más de 500,000 de estaciones de recarga lenta. Ahorita vamos a explicar un poquito eso de esos tiempos de recarga. Entonces solamente había alrededor de 600,000 o cerca de 600,000 hasta el año pasado, con la misma distribución, principalmente en China y en Estados Unidos y otros en los demás en diferentes países de Europa principalmente. Y
estaciones públicas, pero de recarga rápida, estas contaban con un poquito más del 250,000, son menos, ¿no? Entonces, un vehículo eléctrico, los de base en batería, digamos, en una estación de recarga lenta, pues necesitaría 8, 9, 10 horas para poder recargarse casi en su totalidad. Mientras que uno de recarga rápida, pues podría recargarse al 80% en un periodo de 30 minutos aproximadamente. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque, bueno, vemos que a diferencia de las gasolineras que están disponibles para los vehículos de combustión interna, pues las estaciones de recarga son un poco más limitadas y ello puede estar afectando entonces a la adopción de vehículos eléctricos, ¿no? Bien. Okay. Ahora, ¿qué pasa en México con las ventas de estos vehículos híbridos y eléctricos? En esta gráfica estoy mostrando todas las unidades que han sido vendidas desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019 en México, en el país completo. Tanto híbridos como eléctricos, y dentro de híbridos estamos considerando los dos tipos, los recargables y los no recargables. Entonces, de entrada, viendo la figura, vemos que pues sí hay una clara tendencia ascendente en las ventas de estos vehículos. Entonces, esto nos hace pensar pues que hay un mayor interés en la adopción de esta tecnología y de esta alternativa de movilidad en México, ¿no? Sin embargo, si se fijan en las unidades que tenemos en el eje de las Y, donde están las dimensiones de las unidades vendidas, pues vemos que en el mes, dentro de este periodo, en el mes que mayor ventas hubo, noviembre de 2019, fueron un poquito más de 3,000 unidades únicamente, ¿no? Entonces, sigue siendo muy baja en términos absolutos las ventas de unidades híbridas y eléctricas en México, comparadas, sobre todo si la comparamos con los vehículos de combustión interna. Entonces, en esta gráfica estamos considerando ambos tipos de híbridos, ¿no? Los recargables y los no recargables. Para dar un poco de más de contexto a estos números, en este periodo de enero de 2016 a mayo de 2020 se vendieron 71,501 unidades híbridas y eléctricas. De estas 71,501, solamente 6,403 eran conectables, eran o los vehículos eléctricos puros o los híbridos reconectables, ¿no? O recargables. Entonces, bueno, estamos viendo que es menos del 10% de las ventas de híbridos y eléctricos son vehículos que necesitan recargarse, ¿no? Conectarse a la corriente eléctrica. Aquí vemos en particular, perdón, bueno, ahorita muestro esta tabla, 6,206 unidades también se vendieron entre enero de 2016 y mayo de 2020 en Jalisco. 6,206 unidades híbridas y eléctricas, de nuevo considerando ambos tipos de híbridos. De esas 6,206, solo 593 fueron vehículos conectables, ¿no? Híbridos o eléctricos. Dice que en 2019, en total, en todo el año de 2019, 25,608 vehículos fueron vendidos, eléctricos e híbridos, ¿no? Híbridos conectables y no conectables. Y para que veamos cuál es su comparación con la venta de vehículos de combustión interna nuevos, aquí estamos hablando de vehículos nuevos, esto solo representó 1.94% de todas las ventas de carros en 2019, ¿no? Unidades nuevas. Entonces sigue siendo, bueno, el mercado sigue siendo muy pequeño, ¿no? A pesar de que hay un crecimiento en la adopción de estos vehículos, pues sigue siendo muy, muy pequeña esa parte comparada con los de combustión interna. Y de estos 25,608, solo 1,644 eran aquellos que necesitaban conectarse a la corriente, 6.4%, ¿no? Entonces, estas son las ventas de vehículos en Jalisco, unidades vendidas en Jalisco, tanto de vehículos eléctricos puros, basado en batería, los híbridos recargables o conectables y los híbridos como regularmente conocemos muchos, ¿no?
Entonces sí veamos que hay una diferencia significativa entre un vehículo híbrido no recargable que digamos, dentro de estas clasificaciones, pues no es tan limpio como los otros. O sea, no se puede considerar un vehículo eléctrico como los que sí necesitan recargarse a través de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces sí hay una diferencia todavía significativa. ¿Qué pasa en los estados de México? Bueno, aquí vemos para este periodo de 2016 a 2019, obtuvimos las unidades que se han vendido por cada 100,000 habitantes para ponderarlo pues por el tamaño de la población del estado. Entonces vemos que por mucho, pues donde más vehículos se venden por cada 100,000 habitantes es la Ciudad de México, con 262.25 vehículos por cada 100,000 habitantes en este periodo, ¿no? Acumulando de 2016 a 2019. En segundo lugar, Querétaro, y en tercero, Jalisco, como lo vemos, con 65.65 vehículos por cada 100,000 habitantes, y luego le sigue Nuevo León. Al fondo de esta tabla, pues los estados donde pues, menos de estos vehículos se han vendido es Tabasco, Guerrero, Chiapas y Nayarit, con pues, menos de 5 vehículos por cada 100,000 habitantes en estos últimos 3 estados. Entonces sí hay una diferencia muy grande de cómo se han ido adoptando a través de los diferentes estados de la República, ¿no? Estos vehículos eléctricos e híbridos. Bien, en México, ¿cuáles son las, digamos, ventajas de adoptar un vehículo eléctrico o híbrido recargable? Bueno, estos vehículos están exentos del impuesto hacia los vehículos nuevos, el ISAN. También el propietario tiene ciertas facilidades si quiere instalar una estación de recarga en su domicilio. Eso le permitirá pues tener otro medidor para que para que su tarifa eléctrica pues no se vaya tan alta, ¿no? Como si nada más lo conectara a la instalación que ya tiene. También en algunos estados pues están exentos de pagar la tenencia, o también pueden estar exentos pues de la verificación vehicular. En la Ciudad de México en particular pues no aplican las restricciones del hoy no circula. Hay descuento en cuotas de peaje, y bueno, pues hemos visto en centros comerciales y en otros estacionamientos cómo hay lugares preferenciales para este tipo de vehículos, y que a veces incluyen estaciones de recarga, ¿no? Se supone que, bueno, la Ciudad de México tiene un objetivo de que para el 2025 ya se dejen de vender vehículos de combustión interna. Este tipo de objetivos se han planteado en muchos otros países también, pero bueno, 2025 pues suena muy prematuro para alcanzar este objetivo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tanto conviene un vehículo eléctrico comparado con uno de gasolina en términos del costo, ¿no? El costo de la recarga contra el costo de la gasolina. Bueno, este es un pequeño ejercicio tomado de esta fuente de chargenow.mx, donde compara un automóvil eléctrico, en particular el BMW i3, contra un automóvil de gasolina de 4 cilindros. Dice, asumiendo que en un año se viaja 20,000 kilómetros, que se tiene una tarifa preferencial, digamos, para la estación de recarga. Cuando uno instala o solicita una estación de recarga en el domicilio, esta se va a cobrar con tarifa comercial, pero digamos la menor tarifa, ¿no? Y bueno, asumiendo por otro lado que el vehículo de combustión interna usa gasolina magna, asumiendo un precio de 16.46 pesos por litro, dando un rendimiento de 400 kilómetros con un tanque lleno. Este cálculo nos dice que un vehículo eléctrico gastaría, digamos, en la corriente que consume en un año 7,760 pesos, mientras que el automóvil a gasolina gastaría 32,920 pesos, ¿no? En todo el año. Entonces sí hay pues un ahorro considerable, y también una disminución en las emisiones, ¿no? Mientras está siendo usado este vehículo. Esto era lo que les comentaba.
hay entonces Comisión Federal de Electricidad, pues otorga facilidades para instalar un medidor adicional para esa estación de recarga. Y aquí vemos cómo, digamos, a partir de digamos, un consumo original de 852 pesos en un hogar, con solo, digamos, con todos los utensilios del hogar, aparte poniendo una estación de recarga, si no se pide un medidor por separado, pues esta tarifa podría elevarse hasta 3,200 pesos por bimestre, mientras que ya con un medidor adicional podría bajarse hasta 2,043, ¿no? Entonces, sí se tienen estos incentivos, pues para poder transitar hacia esta nueva tecnología. Digamos, ¿cuáles son las desventajas ahorita de tener un vehículo eléctrico, sobre todo un eléctrico puro? Bueno, pues las estaciones públicas de recarga siguen siendo pocas, escasas. Hay 682 en México, de acuerdo con esta fuente. Aquí vemos en la zona de Jalisco, vemos dónde están concentradas las estaciones de recarga. La mayoría de ellas son de recarga lenta, que son las azules, mientras las de recarga rápida son las verdes y pues son más lentas, ¿no? Entonces, esto es pues ahorita una desventaja, ¿no? Las estaciones de recarga públicas. ¿Qué otra desventaja hay? Bueno, pues tenemos todavía una generación de electricidad principalmente, que se genera principalmente a través de medios fósiles, ¿no? Que son contaminantes. Entonces, estos 75% son de generación a partir de fósiles, mientras que el 25% a partir de fuentes renovables y otras energías limpias, ¿no? Entonces, esto causa que, bueno, si bien el vehículo eléctrico no genera emisiones mientras se está usando, pues mientras se está cargando sí genera, ¿no? Por la parte de cómo se está generando esa energía que se está transmitiendo al vehículo. Entonces, esto sí es digamos, podría verse como desventaja si no tenemos una mejor combinación en estas fuentes de generación de energía. ¿Qué otras desventajas hay? Pues el costo, ¿no? Estos son los costos digamos, de vehículos puramente eléctricos. Este es un Nissan Leaf, dice que cuesta aproximadamente 705,500 pesos, mientras que un Versa, que digamos en cuestión de tamaño y de modelo en general, se parecen mucho. Un Versa, pues tiene un costo de alrededor de menos de 300,000 pesos, menos de la mitad, ¿no? Uno de combustión interna. Entonces sigue siendo pues el costo, más bien el precio que se paga por el vehículo, pues sigue siendo alto, ¿no? Y otra es la poca autonomía que todavía tienen algunos vehículos. Este en particular, Nissan Leaf, dice que tiene un rango estimado de 241 kilómetros, es decir, con batería llena podría solamente desplazarse 241 kilómetros antes de requerir otra recarga, ¿no? Y bueno, viendo también pues la escasez de estaciones de recarga, esto provoca este efecto en los conductores que se llama pues la ansiedad del rango, ¿no? Similar a cómo nos sentiríamos si vemos que nuestro tanque de gasolina se está quedando vacío, pues igual de la misma forma para vehículos eléctricos, que se esté quedando sin carga, solamente que la diferencia, pues ya habíamos hablado, pues que gasolineras hay muchas, pero estaciones de recarga para vehículos eléctricos no hay tantas, ¿no? Es otro factor que juega en contra. Entonces, bueno, en resumen sobre los vehículos eléctricos en el mundo, pues su incremento ha sido bastante significativo. Vemos que entre 2016 y 2019, las ventas de estos híbridos recargables y eléctricos, bueno, más bien la cantidad de vehículos en las calles, se incrementaron de 60, 58, 63 y 40% en cada uno de estos años. En 2019, como comentábamos, había 7.2 millones de vehículos eléctricos o híbridos recargables en el mundo, 2.1 millones más que en 2018. De estos, 3.4 millones están en China, 1.7 en Europa y 1.5 en Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un vehículo eléctrico? Bueno, pues la eficiencia, se requiere en general menos energía para poder desplazarse.
pues la contaminación, sobre todo la parte de emisiones cuando va circulando. También otro tipo de contaminación que reduce es el ruido, ¿no? Son muy silenciosos. Y bueno, seguridad energética, en el sentido de pues, menor dependencia de gasolina o de este tipo de combustibles para la propulsión del vehículo, ¿no? Como comentábamos, alrededor del mundo, pues hay algunos planes para poder transitar a no tener ningún vehículo de combustión interna, más bien que todos sean de cero emisiones. Por ejemplo, para 2025, Noruega se planteó que ya todos sus vehículos deben ser eléctricos, ¿no? Este es un país interesante porque ellos más de la mitad de los vehículos que venden son puramente eléctricos. Otros países que tienen este mismo objetivo para 2030, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Holanda, Eslovenia, 2040 Francia, Portugal, España y el Reino Unido. Y bueno, otros incentivos en general que se pueden encontrar alrededor del mundo para comprar o adoptar un vehículo eléctrico. Los incentivos por lo regular se pueden clasificar como monetarios y no monetarios. Los monetarios, pues están los reembolsos, reducción de impuestos, algunos subsidios, mientras que los no monetarios aquí pueden clasificarse, por ejemplo, el acceso a carriles donde solo pueden ir vehículos eléctricos, por ejemplo, o híbridos. También lugares de estacionamiento preferenciales. Y bueno, dependiendo del país, pues tratan de hacer una mezcla de incentivos pues para poder incentivar precisamente la adopción de estos vehículos. ¿Cuáles son los factores asociados entonces en México a este incremento? Digamos, todavía no tan significativo si lo comparamos con los de combustión interna, pero que hemos visto que se han ido incrementando a través de los años. Bueno, pues mi compañero, mi colega Hugo Briceño les va a explicar lo que hemos encontrado al respecto. Bien. Muchas gracias. Procedo a compartir pantalla. Quiero agradecer el espacio. Voy a ser muy breve porque tengo entendido que ya vamos a pasar la sesión de preguntas y respuestas. Agradezco la invitación. Estoy muy contento de regresar a esta mi universidad, ahora representando también a mi Universidad Panamericana, pero muy contento y sobre todo nervioso porque el profesor Antonio Ruiz Porras me impartió la clase de econometría y lo que voy a presentar es un modelo econométrico y espero no me regañen en esta ocasión. No se crean, estoy muy contento. Y bueno, les platico un poco los factores que están asociados con las ventas de los vehículos híbridos y eléctricos en México. Bueno, hicimos una revisión de la literatura, como bien señaló mi compañero Adrián, en la cual encontramos factores que afectaban tanto positivamente como negativamente la adopción de vehículos eléctricos. No voy a tocar cada uno de los estudios, simplemente les hago un breve resumen en esta diapositiva. Aquellos factores positivos pues fueron el precio de la gasolina. Evidentemente, si la gasolina cuesta más, pues hay más incentivos para comprar vehículo eléctrico, mayor ingreso, mayor educación, mayor ambientalismo, ¿no? Es una variable que encontramos interesante. Algunos incentivos fiscales y financieros, la infraestructura de carga que ya comentó mi compañero Adrián, ciudades importantes, incentivos no monetarios como que no se pague licencia, quitar restricciones, ¿no? En ciertas partes para quienes tengan vehículos eléctricos para conducir dar prioridad, ¿no? Dar prioridad a estos vehículos eléctricos. Descuentos en la venta y la propia tendencia, ¿no? La propia tendencia que va haciendo que la gente se familiarice más con estas tecnologías. De manera negativa encontramos que el precio de la electricidad evidentemente hace que haya menos incentivos para comprar un vehículo eléctrico y la edad, ¿no? También la edad es algo que encontramos que era negativo en la literatura. Dado estas variables que encontramos, bueno, hicimos un modelo en el cual, o hicimos una serie de modelos en los cuales la variable dependiente o explicada es los vehículos híbridos o eléctricos por cada 100,000 habitantes desde los años 2006 a 2019, el acumulado por cada 100,000 habitantes, ¿no? Propusimos un indicador verde que se forma por cuatro variables. Los certificados de sustentabilidad, ¿no?
que son de varios tipos, ¿no? Hay de industria, de turismo, etcétera. Hay varios tipos. Hicimos un indicador con esos 4. Certificado de sustentabilidad, intensidad energética, disposición adecuada de residuos sólidos, que es llevar la basura tal cual al camión de basura, y la separación de basura. Estos 4 indicadores, con estas 4 variables, generamos un indicador que le llamamos indicador verde. Es decir, mientras más grande este indicador, significa que hay comportamientos más ambientalistas, más verdes. Y también tomamos el precio de la gasolina de los años 2017 a 2019, el promedio, y el promedio también del costo de la electricidad, también el PIB per cápita y los grados de escolaridad como una variable de educación. Evidentemente no pudimos meter más variables asociadas a los incentivos, porque como bien lo comentó mi compañero Adrián, no existen todavía suficientes incentivos y si los hay son muy generalizados, no podemos diferenciar entre estados, ¿no? Entonces, básicamente son variables de tipo, vamos a decir, económico, y el índice verde, que a su vez estaba basado en variables que tienen que ver con sustentabilidad. Bueno, aquí una matriz de correlación. Yo nada más quisiera recalcar en esta matriz que hay una correlación muy alta entre la adopción de vehículos eléctricos e híbridos con la separación de basura y con el índice verde. Esa sería una cuestión importante de señalar. Y otra cuestión importante de señalar también es que el PIB per cápita está altamente asociado con la adopción de vehículos eléctricos. Como es evidente, mayor ingreso y más posibilidad de adquirir este tipo de tecnologías. Y también hay una alta correlación entre la educación y el PIB per cápita, por lo cual, como ustedes han visto sus clases de econometría, no podemos meter estas 2 variables dado que puede haber un riesgo de multicolinealidad. Sin embargo, bueno, hicimos la exploración de varios modelos. Aquí vemos en un mapa donde están concentrados la mayor parte de vehículos eléctricos de ventas. Vemos ahí la Ciudad de México, más fuerte el color, y también el índice verde lo vemos a pesar de que haya mucha contaminación en Ciudad de México, pero hay comportamientos por lo mismo que son más verdes. Jalisco también lo vemos ahí de manera importante. Y bueno, estos son los modelos econométricos. Son 6 modelos que voy a explicar muy rápido, dado el tiempo. Pero bueno, el primer modelo incluimos todas las variables. Aquí pusimos la variable separación de basura, que es parte del índice verde. Evidentemente no pueden ir juntas porque nos hablan del mismo tema, que es la sustentabilidad o el ambientalismo, por así decirlo. Podemos observar que en este modelo las variables que son significativas son el precio de la electricidad y el PIB per cápita, ¿no? Sin embargo, PIB per cápita y educación no pueden ir juntas, ¿no? Además, ¿por qué no pueden ir juntas? Porque nos hablan del mismo tema, nos hablan de ingreso. Entonces, eso nos puede generar un problema de multicolinealidad, por lo cual en el siguiente modelo solamente incluimos PIB per cápita y encontramos un outlier, es decir, una observación con altos errores al cuadrado, que es el caso de Nayarit, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque Nayarit tiene ciertos indicadores que presumirían que podría tener mayor venta de vehículos eléctricos, cuando no es así. Y aparte, estadísticamente observamos que tenía altos errores al cuadrado. Eliminamos esa observación de Nayarit. Y bueno, en el modelo 2 podemos observar que las variables son significativas, algunas al 10%, como es el caso del indicador verde y el precio de la gasolina, y otras al 1%, como es el precio de la electricidad, el costo de la electricidad y el PIB per cápita. Observamos que los signos son como los esperábamos: mayor precio de la gasolina, mayor venta de vehículos; mayor índice verde, mayor venta de vehículos; mayor precio de la electricidad o costo de la electricidad, menor venta de vehículos, ¿no? Y evidentemente mayor ingreso, mayor venta de vehículos. En el modelo 3 eliminamos la variable precio de la gasolina para hacer un modelo más parsimonioso, y observamos que efectivamente el índice verde, el costo de electricidad y el PIB per cápita siguen siendo significativos al 1, y algunas variables al 1%, otras al 5%, y vemos que en el modelo 4 solamente dejamos el índice verde y el PIB per cápita, ¿no? Seguimos observando que el coeficiente R cuadrada se mantiene por arriba del 60%, lo que significa que el 60% de los cambios en la venta de vehículos está influenciada por los cambios en estas variables que estamos mencionando, ¿no? En el modelo 5 simplemente metimos variables de corte económico, como es el precio de la gasolina, el costo de la electricidad y el PIB per cápita. Observamos también que es significativo el modelo con una R cuadrada del 75%.
Y en el modelo 6, bueno, pues aquí metimos la separación de basura del índice verde. Recuerden que era un componente, la pusimos sola esa variable y vemos que es una variable muy poderosa, aunque significativa al 10%, pero vemos que en el conjunto del modelo nos explica el 70%. Es decir, este modelo explica, vamos a decir, el 70% de la venta de vehículos, ¿no? Y podemos observar que estos modelos cumplen con todos los supuestos de normalidad, salvo el primero, correcta especificación, homocedasticidad y no multicolinealidad, a juzgar por la matriz de correlación en la cual la correlación entre las variables X es menor a 0.5, ¿no? Muy bien. Y bueno, hay una encuesta del INEGI, ¿no? Módulo de hogares y medio ambiente, en el que podemos observar que la gente respondió, el 69% de la gente menciona que estaría dispuesta a cambiar su vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico o híbrido. Sin embargo, en esta misma encuesta, el 56% reconoce nunca haber comprado un vehículo. Y también respondieron que considerando haber comprado un vehículo en el pasado, 45% basó su elección en el precio y solamente 28% la basó en la eficiencia energética. Por lo que vemos que todavía tenemos un camino largo por recorrer en la adopción de estas tecnologías en México. Y bueno, como conclusiones, vemos una relación positiva y significativa entre la venta de vehículos híbridos y eléctricos y el indicador verde propuesto, el precio de la gasolina y el PIB per cápita, y vemos una relación significativa negativa con el costo de la electricidad. Vemos la importancia de generar incentivos tanto monetarios como no monetarios, como se ha visto en otros países que ha funcionado. Creo que en México tenemos un largo camino por recorrer y ayudaría mucho para que la gente adquiriera vehículos, este tipo de incentivos. Y bueno, sobre todo generar la percepción de que estamos en una ciudad que busca ser amigable con el medio ambiente. Eso nos puede ayudar también a generar mayor conciencia y sobre todo mayor adquisición de este tipo de tecnologías que no son baratas, hay que decirlo, pero se prevé que vayan a reducir su costo. Estas son algunas referencias y bueno, de mi parte sería todo. Agradezco muchísimo esta invitación, estoy muy contento como les había indicado y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta de su parte. Pues muchísimas gracias. Pues miren, pues vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Insistimos, se pueden comunicar a través de Facebook, a través de redes sociales, para efecto de que haya mayor interacción con los ponentes. Bueno, aprovechando en lo que esperamos esas preguntas, aprovecho yo para hacer algunos comentarios, ¿no? O sea, la verdad está muy interesante el tema de la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en México, sin lugar a dudas. Y de hecho me llama la atención, se me hizo enormemente alto el crecimiento de las ventas en México, estoy hablando del caso mexicano, porque de acuerdo a sus cifras, pues hay incrementos de prácticamente 1000% en algunos de estos tipos de vehículos, ¿no? Entonces, realmente es algo que es notorio y excepcional desde mi punto de vista, dadas las condiciones de mercado mexicano. Estoy pensando en términos de mercado, ¿ok? Lo que yo sí, ahí me quedé con un par de dudas es lo siguiente, ¿no? Una, en buena medida en estos últimos 2 años, pues ha habido han tratado de volver a las energías fósiles, la administración, ¿no? Entonces, digo, y eso pues hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿ustedes cómo ven la perspectiva del desarrollo de los vehículos en México? Porque si se fijan, pues prácticamente tienen ahí 2 proyectos, ¿no? Un proyecto que anteriormente impulsaba la energía limpia y otro proyecto que ahora es un poco, está enfocado hacia lo que es la energía fósil. Eso sugeriría, nada más eso es como sugerencia, pues meter por ahí una DUMI, ¿no? A partir del año 2019. Eso es una. Y otra, viendo sus estimaciones, por lo menos de acuerdo a sus indicadores de reset de Ramsey, pues el mejor modelo es el 3. Digo, de los modelos que pusieron ahí, porque básicamente sus indicadores son de forma funcional. Digo, bueno, ya lo pueden checar luego con mayor calma, ¿no? Pero
es interesante señalar eso, ¿no? De que en principio parecería, ¿sí? De acuerdo a su análisis RESET, me da la impresión de que el modelo 3 y probablemente el modelo 4 sean los mejores modelos para describir el comportamiento de los vehículos, ¿sí? Porque el modelo 5 y el modelo 6, la evidencia que tienes en tu p-value de RESET de Ramsey te sugiere que hay problemas de especificación de variables. Digo, ahí nada más como comentarios, ¿no? Y el otro comentario es que sí sería interesante proponer una DUMI, dado los cambios y meter una DUMI temporal para 2019, para efecto de que ver cuál sería el efecto. Y lo comento por lo siguiente, ¿no? O sea, porque tradicionalmente se asume que antes estábamos a favor de las energías limpias y se supone que a partir de 2019 estamos en contra, ¿no? Digo, se supone, es el supuesto. Yo honestamente tengo mis dudas, pero sí sería interesante tratar de validar qué tanto es esto. Entonces, en ese contexto, pues, insisto, mi pregunta es, ¿ustedes qué creen que pase con las energías renovables y en este caso particular el crecimiento de los autos híbridos y eléctricos en México en el corto plazo? ¿Qué creen ustedes? Digo, porque el objetivo de 2025 se me hizo muy, muy interesante, muy exagerado, ¿no? Y poco viable quizá, ¿no? Independientemente de las circunstancias políticas. Pero sí digo, sí sería interesante ver cuál sería su perspectiva. Bueno, si quiero, trato de dar mi opinión sobre al menos la pregunta de cómo visualizo la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en México. Bueno, ya viendo los datos de este año, el análisis pues se enfocó hasta el 2019 completo, pues sí ha habido una baja considerable, pero bueno, ahí yo creo que sobre todo por la parte de la pandemia, evidentemente, que ha afectado, bueno, a las ventas en general de todos los vehículos, incluyendo la de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, sí, ese ha sido un factor determinante, pues para pues que ya no siga creciendo al menos este año en esas proporciones que estábamos viendo. Entonces, va a afectar un poco. Y la otra es que, bueno, seguimos siendo un país, pues, todavía, digamos, en vías de desarrollo, y pues el poder adquisitivo pues todavía no está como para pensar en adquirir un vehículo eléctrico híbrido con los precios actuales, ¿no? Entonces, como veíamos en la misma encuesta de INEGI, pues todo el mundo ve primero el precio, ¿no? Primero el precio del vehículo e incluso pues el precio de la gasolina, ¿no? Si las políticas actuales del gobierno logran que bajen la gasolina, pues sería un incentivo más para no adoptarlos, ¿no? O desincentivo en ese caso, ¿no? Una parte que juega a favor es la tecnología. O sea, la capacidad y costo de la batería, que es, digamos, lo que determina en gran medida qué tan factible es adoptar un vehículo y también su costo, ha ido avanzando desde 2010 a pasos agigantados. Tanto que, bueno, los analistas piensan que en esta década, entre 2020 y 2030, el costo de la batería va a bajar tanto que ya puedan equipararse en precio uno de combustión interna y uno eléctrico. Eso pues ya los pondría más en el mapa pues de un potencial comprador, ¿no? Pero mientras eso sucede, que sigue siendo caro y sigue habiendo estos problemas en términos de accesibilidad de estaciones de recarga, pues solo quienes tengan un poder adquisitivo más holgados, pues estarán pensando más seriamente en un vehículo eléctrico, ¿no? Eso yo lo veo en el corto plazo, pero esperemos que estos avances tecnológicos pues den ese impulso que necesita, al menos para la reducción del precio, ¿no? Otro factor, bueno, en los artículos es bueno, que lo comentan como el problema el huevo o la gallina, ¿no? Sí, sobre la parte de estaciones de recarga y vehículos eléctricos. Hay pocas estaciones de recarga porque hay pocos vehículos, se venden pocos, y al revés, se venden pocos a veces porque quizá no haya tantas estaciones de recarga, ¿no? Entonces se necesita, de hecho es nuestro siguiente paso en este proyecto es
pues formular modelos que nos indiquen, nos estudien, pues cómo debería ser ese despliegue de estaciones de recarga, ¿no? En el mediano y largo plazo para poder ayudar en estos incentivos de adopción de vehículos. No sé si Hugo quieres comentar algo. Bueno, yo coincido plenamente con lo que comentan. Creo que efectivamente habrá que hacer modelos más adelante ya de panel, ¿no? Este es un modelo de sección cruzada, pero meter un poco el panel y agregar esas dummies que tengan que ver tanto con la política que tiene el gobierno actual como también con la pandemia, ¿no? Que yo creo que lo que dure la pandemia, pues tendremos una baja en el ingreso generalizado. Y bueno, coincido también en el tema de que sí, claramente no es la prioridad de este gobierno el impulsar las energías limpias, desafortunadamente. Tenemos también otro proyecto que queremos desarrollar sobre paneles solares, ¿no? Que cada vez están también más accesibles el precio. Eso sí están mucho más accesibles que los vehículos. Pero bueno, mientras no haya un discurso a favor de estas energías, creo que va a dificultar, ¿no? Y el hecho de que no existan incentivos diferenciados para quien adopte este tipo de tecnología, sobre todo hablando de los vehículos eléctricos, pues también puede tener un freno importante, ¿no? Habrá que también esperar los resultados en las elecciones de Estados Unidos, hablando del tema de moda, porque también eso va a impulsar una agenda, creo yo, de energías limpias, ¿no? Pero sí se ve complicado el terreno, no se ve que se vaya a cumplir esa meta, al menos no se ve la viabilidad de cumplir esa meta que parece bastante agresiva, pero bueno, ojalá y vayan cambiando estas tendencias para que se logre, ¿no? Tiene apagado su micrófono, doctor. Sí, me voy a tomar la libertad de comentar un par de preguntas que nos hace el público. Dice la primera, ¿cómo abordaron las distorsiones que genera el IEPS en el precio de la gasolina? Bueno, la verdad es que no hubo no consideramos esa situación. Creo que sería un área de oportunidad importante también. Pues sí puede haber un cambio, ¿no? Estamos considerando el precio promedio, pero no se consideró más allá algún ajuste en ese sentido. Un comentario del doctor Jorge Villaseñor, el coordinador de la maestría en economía, manda muchas felicitaciones, dice que el tema es muy interesante. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Bueno. A ver, otra pregunta que acaba de llegar, permítanme un segundito. Ya. Es la de las distorsiones. Yo creo, bueno, ahí sí sería interesante también, eventualmente pensándolo en lo que están diciendo sobre la posibilidad de desarrollo a futuro de este proyecto. Creo que sí, efectivamente, tienen razón. El hecho de usar paneles solares para calentadores de gas o para generar energía eléctrica, creo que es muy interesante. Yo ahí nada más agregaría una variable adicional, ¿no? Que seguramente va a jugar en contra, que sería el cambio de regulaciones de CFE. Porque hay que recordar que básicamente hasta hace 2 años, el que tenía un panel solar eventualmente podía llegarle a cobrar a CFE por el uso de la electricidad que generaba. Y a partir del año pasado esto ya no es válido, ¿no? Y lo cambiaron de manera completamente arbitraria, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso pues también eventualmente el cambio de la normatividad institucional eventualmente puede generar incentivos o desincentivos en este caso para lo que es la adopción en general de tecnologías limpias. Ese sería un comentario. El segundo comentario más bien es una pregunta que nos hacen, que dice que si se ha calculado el impacto ecológico de la producción y consumo de automóviles eléctricos. Sí hay estimaciones. De hecho, a los que estén interesados en este tema, los refiero a unos reportes que sacan anualmente que se llaman Global EV Outlook. Tenemos de 2020, 2019, 2018. Entonces,
de hecho, esa pregunta que hacen es muy común y tengo la gráfica de ese reporte. Es que perfecto. Un momentito. Permítanme. Ok. Entonces, esta es sobre las emisiones de gases con efecto de invernadero, dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Entonces, para las diferentes, digamos, para los diferentes aspectos del ciclo de vida. Entonces, estas dos que aparecen por acá son las de vehículos eléctricos con diferentes tamaños de batería. Las de combustión interna es la línea más alta. Entonces, los diferentes colores dicen dónde está la mayor parte, digamos, de estas, dónde se generan la mayor parte de estas emisiones, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que la mayor parte, por ejemplo, para vehículos eléctricos se da en la recarga, que es la parte amarilla oscura, ¿no? Digamos, la recarga es la mayor fuente de emisión de gases con efecto de invernadero. Y componentes y fluidos, pues muchos de los vehículos están similar, que son la parte azul, excepto aquellos de celda de combustible que tienen un poco de más emisiones. Y en la parte verde, las dos verdes son lo que tiene que ver con la batería, tanto la manufactura como su ciclo de vida, incluyendo la disposición, ¿no? Cosa que no tiene, por ejemplo, uno de combustión interna. Pero aún así vemos que pues la emisión total en promedio resulta mucho más baja que una de combustión interna, donde ahí su principal, digamos, componente de contaminante es la parte de lo que le llaman el tank to wheel. O sea, cuando va circulando, pues todas las emisiones que va generando por el escape, ¿no? Entonces, esta más o menos nos indica eso, ¿no? Donde que pues sí hay ya considerando todo el ciclo de vida, pues sí hay un efecto, bueno, hay una reducción en las emisiones. La más evidente pues es esa durante la circulación, pero pues sí hay que considerar, como mencionan, esos otros aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con pues, la manufactura, la recarga y la disposición de baterías al término de su ciclo de vida. Muy interesante. Bueno. Quiero saludar a Lourdes Maestrarena, que nos hizo la pregunta. Ahorita lo que estuviera por ahí también, pero no tengo nada que agregar. También tenemos otra pregunta, tenemos otras preguntas, ¿eh? Dice, ¿cómo impactaría el precio de la gasolina si se adoptan estas medidas y si hay alguna iniciativa para crear más estaciones eléctricas? Adelante, Adrián. Tú tienes más conocimiento del tema. La primera parte no entendí muy bien. ¿Cómo impactaría el precio de gasolina si se adoptan estas medidas? Pero no estas medidas de cambio de la regulación en contra de los eléctricos. Ok. Bueno, eso sí lo desconozco. No sé si Hugo tenga un poco más que pueda pensar cómo afectaría eso. Digo, el precio pues está mayormente determinado por el precio del petróleo, tengo entendido, y por, bueno, los impuestos, ¿no? También en particular en México, ¿no? No creo que haya un efecto ahorita de los vehículos eléctricos hacia el precio de la gasolina, ¿no? Y sobre planes, sí hay, digo, bueno, he visto, bueno, que se han ido desarrollando, sobre todo los mismos manufacturadores están interesados en instalar esas estaciones de recarga. De hecho, aquí en la ciudad, pues podemos verlos, ¿no? En algunos lugares públicos. Entonces, creo que el desarrollo de estas estaciones de recarga se va a poder dar principalmente, pues, de los privados, mucho con más interés, pues, de los manufacturadores que tengan de estos tipos de vehículos en su gama, ¿no? Voy a nada más agregar lo que apunta mi compañero y lo que comentaba hace rato el doctor Antonio Ruiz Porras. Efectivamente, si se logran los objetivos con la refinería y con este tipo de políticas de bajar el precio de la gasolina, realmente pues habría un desincentivo para comprar vehículos eléctricos. Y yo creo que el tema de las estaciones de carga hubiera acompañado también a la demanda de vehículos, ¿no? Como apuntaba mi compañero Adrián, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Creo que es un tema
donde hay simultaneidad, por así decirlo, y irán creciendo uno con el otro a la par, ¿no? Entonces creo que es difícil prever eso. Yo pienso que se va a ir dando mientras más vehículos se vendan. Ok. Otra pregunta que nos hacen, dicen, en teoría la electricidad podría venir de fuentes renovables. Entonces, eso implicaría que se cortarían las emisiones o se dividiría las emisiones contaminantes a la mitad si si hubiera más vehículos eléctricos. Sí, digo, no sé exactamente la proporción, pero bueno, esta parte que mostraba la gráfica sobre que la mayor parte de generación de emisiones de los vehículos eléctricos es mientras se recargan, no porque mientras se recargan en la casa se estén emitiendo, pero pues donde están las plantas generadoras de electricidad. Y esta gráfica que mostré era con el promedio mundial, que es aproximadamente 25% de energías limpias y renovables y 75% de fuentes fósiles, ¿no? Pero evidentemente, pues si la generación de energía, digamos, esa proporción, ese porcentaje que se genera a través de fuentes limpias y renovables, si eso se incrementa, pues esta reducción también en las emisiones de vehículos eléctricos e híbridos se va a reducir también en una proporción similar, quiero entender, ¿no? Entonces, es importante, pues desde ese punto de vista, pues sí, pues la implementación de nuevas tecnologías y también pues de adoptar las fuentes renovables para la generación de energía. Ah, ok. Bueno. A ver. Sí, pues realmente yo creo que el tema de las energías limpias, la adopción de automóviles híbridos, pues yo creo que a pesar de lo que digan en este momento en la administración federal, yo creo que es el futuro, definitivamente. Entonces, pues pensando en términos del futuro, pues la verdad yo pienso que hacia allá vamos, ¿no? Como decían los fundadores de Tesla, ¿no? Elon Musk, ¿no? A final de cuentas, pues hacia allá es hacia donde va, ¿no? O sea, entonces yo creo que en ese sentido es poco probable que México, a pesar de todo, se quede ajeno a esta tendencia que se está viendo a nivel internacional. Entonces, pues la verdad yo creo que ese ha sido un tema muy interesante. Como lo que nada más aquí menciono, pues la verdad yo creo que no sé si ustedes tengan algún comentario final sobre esto, sobre su investigación. ¿Ustedes hacia dónde creen que pudieran desarrollar más estudios para México? No sé, digo porque ahorita hablamos de los paneles solares, pero no sé si haya datos sobre el tema, digo, no lo sé. Entonces no sé si nos puedan platicar algo sobre eso. Bueno, pues hay un dato del IMCO sobre proporción de energías renovables, de energías, bueno, sí, de renovables, y ya va a salir el estudio del IMCO ahora el 11 de noviembre. Entonces esperemos que ese insumo sea interesante para seguir con la investigación. Yo pienso que con el tema de vehículos eléctricos la información es limitada. Creo que utilizamos toda la información que había. Habrá que esperar varios años a que sea más significativo el número de vehículos. Y bueno, intentaremos hacer un análisis exploratorio con el tema de los paneles solares, ¿no? Estaciones de carga, ignoro qué tanta información haya, creo que todo también está muy, muy limitada, ¿no? Pero bueno, es un tema apasionante, interesante. Yo coincido con el doctor Antonio Ruiz Porras de que para allá vamos, y con independencia de este sexenio que quizás no esté impulsando tanto el tema de las energías limpias, pero creo que la tendencia global pues nos va a llevar para ese camino, ¿no? Bueno, pues entonces, pues nuevamente agradecemos sus comentarios. Vamos a hacer nada más, vamos a presentar una pequeña, una pequeña presentación de pantalla, ¿sí? Pues para agradecerles por su presentación. Espero que se vea en este momento mi pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver, doctor. Ah, ok, perfecto. Pues miren,
Pues el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica, otorga la presente constancia al doctor Hugo Briceño Ramírez por su participación como ponente en el Seminario de Investigación Económica 2020 con el tema la adopción de los vehículos eléctricos en México. Adicionalmente, sí, también tenemos una segunda constancia para el doctor Adrián, que digo, no sé por qué así. Ya. También tenemos la constancia del doctor Adrián, también, por la presentación que nos han hecho de este interesante tema sobre lo que es la economía de los energéticos, como yo lo vería, ¿no? Entonces, pues la verdad les agradecemos sinceramente por su participación en este seminario. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas participaciones futuras, ¿sí? Pues no, y pues les agradecemos realmente su presentación a ambos, ¿no? Bueno, yo también quisiera agradecerle, la verdad es que es un honor para mí, estoy muy, muy contento, como lo apunté al inicio de esta sesión, de haber sido convocado, muy, muy orgulloso de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Panamericana, y pues un honor que el doctor Luis Porras me haya invitado, que es un excelente profesor, de los mejores que he tenido en mi vida, y su materia es muy, muy interesante y muy útil para la investigación, así que échenle muchas ganas, muchachos, a sacar buenas calificaciones y entenderlo todo lo que les enseña el doctor Antonio Ruiz Porras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo Pues, también agradezco nada más, bueno, la invitación y pues sí, quedamos a sus órdenes en la Universidad Panamericana, pues para futuras colaboraciones y quien esté interesado en el tema, pues también lo invitamos a que nos contacte, ¿no? ok. Pues entonces, pues muchísimas gracias. Pues con esto les agradecemos nuevamente a todos. Agradecemos su presencia. La próxima semana, como siempre, tendremos un interesante seminario, ¿sí? Este seminario, les comento, se hace semanalmente, entonces pues tenemos estas pláticas para efecto de mostrar pues cuál es la investigación contemporánea que se hace en el país y que realmente es mucha, ¿no? Entonces, pues les agradecemos a todos por su asistencia, tanto a los ponentes en primer lugar y también a nuestro público que nos ha escrito, mandado comentarios y pues como siempre, pues lo que tenemos es una restricción de tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que seguramente si por nosotros fuera, pues nos quedaríamos muchísimo más, pero bueno, la restricción aprieta, como sabemos en micro, desde hace mucho. Pues nuevamente agradecemos su participación a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy amables. Gracias.